Hola, buenas noches hermanos. Los saluda Gastón Umaña desde San José, Costa Rica, el ministerio Sonando la Trompeta. Hoy vamos a hablar de otro de los pilares, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar más bien acá. Y quería traer un tema importante, un tema que es muy preocupante, que está ligado con el tema de la apostasía también, pero es algo muy serio que está pasando en la Iglesia de Cristo, y no solamente en esta época, sino desde siglos atrás. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Vea lo que hablaba Pablo acá, exhortando a la iglesia de Corinto, diciendo que hablen todos una misma cosa. ¿Por qué? Porque había gente que tenía diversas doctrinas, como pasa hoy dentro del cuerpo de Cristo. Dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis todos perfectamente unidos. Esto es lo que se llama la unidad de la fe. La iglesia tiene que estar perfectamente unida, dice, en una misma mente. Toda la iglesia verdadera de Cristo, tiene que tener la mente de nuestro Señor Jesucristo y estar en un mismo parecer. Dice, Pablo decía, porque en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, o sea, dentro de la iglesia de Cristo, en este caso la iglesia de Corinto, que es el ejemplo acá, habían pleitos, habían contiendas entre los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Unos decían, yo soy de Pablo, dice el versículo 12, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas o de Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. Y Pablo hacía una pregunta, decía, ¿acaso está dividido Cristo? Este problema que Pablo habló hace 2000 años, que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, ese problema lo tenemos hoy en nuestro tiempo, y esto está complicando más todo este tema de la apostasía, está complicando todo este tema del conocimiento verdadero bíblico del Evangelio de Jesucristo, porque hay un montón de sectas, hay un montón de denominaciones. Se estima que hay más de 35,000, imagínense, 35,000 denominaciones que se hacen llamar cristianas, y todas tienen una versión diferente del verdadero evangelio, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando solamente hay uno que es verdadero. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio que está complicando el tema de qué es la verdad, porque mucha gente está confundida escuchando versiones. Hay unas personas que hablan de un evangelio que lo llaman el tulip, que es completamente al evangelio de Jesucristo. Hay otros que traen otro evangelio de la prosperidad completamente diferente al evangelio de Jesucristo. Otros que los llaman armenianos, que traen otro evangelio completamente diferente al evangelio de Jesucristo. Hay unos judaizantes que están trayendo un evangelio completamente diferente al evangelio de Jesucristo. Hay unos pentecostales metafísicos que están trayendo un evangelio rarísimo también. Entonces, en todas las denominaciones que se hacen llamar cristianos, encontramos un montón de gente que está trayendo evangelios completamente diferentes, que no son el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esto ha traído más confusión. Entonces hay personas que no hayan a dónde ir, que no hayan a quién creerle. En Efesios capítulo 4, Pablo hablaba sobre el tema de la unidad. La iglesia tiene que estar unida, y la iglesia tiene que estar unida por Jesucristo, tiene que estar unida por Dios Padre, y tiene que estar unida por el mismo Espíritu Santo, y tiene que estar unida por la palabra, o sea, por la fe. Pablo decía en Efesios capítulo 4, decía un solo cuerpo, o sea, no pueden haber dos cuerpos en la iglesia, un espíritu con E mayúscula, o sea que en la iglesia solamente hay un espíritu, solo un Espíritu Santo. Y si vemos esa diversidad de cosas doctrinales que están ocurriendo, eso significa que hay un montón de espíritus, y solamente hay uno verdadero, y los demás son espíritus engañadores. En el versículo 5 de Efesios 4 dice, un Señor. La iglesia solamente tiene un Señor, y ese Señor es Jesucristo. Pero encontramos algunas sectas que el Señor de ellos es Calvino, otras sectas que el Señor de ellos es Arminio, otras sectas que el Señor de ellos es Pelagio, otras sectas que el Señor de ellos es Wesley, otras sectas que ahora andan detrás de maestros judaizantes. Entonces tenemos una confusión tremenda en la iglesia que está dañando cada vez más la unidad, y está confundiendo más a la gente. ¿Y la gente por qué es confundida? Porque no conocen el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no está siendo edificada porque los ministros
que Dios dejó para edificar la iglesia, como usted lo puede leer en Efesios capítulo 4, versículo 5, como son los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores y los evangelistas, que lo puede ver ahí en Efesios capítulo 4, 11, no están edificando la iglesia. La iglesia hay que edificarla con la palabra para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa llegar a la unidad de la fe? Que todos estemos hablando el mismo evangelio, no ese montón de evangelios extraños que se está hablando en el día de hoy. Y nosotros necesitamos llegar a la unidad de la fe para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es la meta de los ministerios. Si los ministerios o las congregaciones no están edificando a la gente para que haya una unidad en la fe y que lleguen a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, las iglesias no están haciendo la voluntad de Dios o las congregaciones están perdiendo el tiempo. Por eso, como lo sigue diciendo ahí en el versículo 14 de Efesios 4, por eso es que la gente es llevada por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no conocen el verdadero evangelio. Otro de los problemas que hay, que está causando todo este tipo de cosas, es que Jesús en Juan 16:3, si usted lo puede buscar ahí en su Biblia, dice que Él nos dejó el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Pero los hombres han cambiado el Espíritu Santo por institutos bíblicos, por doctrinas de hombres, por tradiciones de hombres. Bien lo decía Jesús en Marcos capítulo 7 a los fariseos, que ellos habían anulado, dejado sin efecto la palabra de Dios por seguir doctrinas y tradiciones de hombres, que es lo que está pasando hoy. Se están siguiendo doctrinas de Calvino, de Arminio, de judaizantes, metafísicos, etc. Tenemos que volver a la senda antigua. Para terminar el mensaje de hoy, hermanos, busque rápidamente la segunda carta de Juan, que está casi al final de la Biblia, cerquita de Apocalipsis, el libro de Judas, donde donde el apóstol Juan nos exhorta a lo siguiente con respecto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice segunda de Juan, que solamente tiene un capítulo, en el versículo 9 dice: cualquiera que se extravía, que se apartó y no permanece en la doctrina de Cristo, cualquier persona, sea quien sea, aunque tenga títulos y sea famoso y toda la cosa, pero si esa persona se extravió y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevere en la doctrina de Cristo, es el que sigue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este sí tiene a Dios Padre y a su Hijo, que es Jesucristo. Entonces nos dice en el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Entonces nosotros tenemos que recibir nada más a los que traen el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y rechazar todos esos falsos evangelios, como los que traen los arminianos, los que traen los calvinistas, los judaizantes y todos esos que aprendieron esos evangelios no bajo la guía del Espíritu Santo, sino en institutos bíblicos y leyendo libros escritos por hombres y no la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, si usted no quiere ser engañado por todos estos movimientos de confusión que son guiados por espíritus engañadores y por el mismo Satanás, vuelva a la palabra, estudie la palabra y sea guiado por el Espíritu Santo, que es el consolador que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los continúe bendiciendo y nos vemos próximamente con otra cápsula de sana doctrina. Buenas noches y saludos desde San José, Costa Rica.